La tortuga gigante, en una época ya lejana, un hombre que vivía en Buenos Aires, cayó gravemente enfermo. Los médicos de la ciudad, después de examinarlo con detenimiento, le dijeron que su única oportunidad de sobrevivir era dejar el ajetreo y la humedad de la ciudad y vivir en el campo, en un clima seco y tranquilo. El hombre, que a pesar de su enfermedad era un espíritu aventurero, vendió todas sus pertenencias, compró algunas armas y se dirigió a Misiones en el corazón de la selva. Allí se instaló en una cabaña solitaria rodeado de una naturaleza exuberante y salvaje. Su salud mejoró notablemente durante los primeros meses. El aire puro, la tranquilidad del monte y la vida sencilla le devolvieron parte de sus fuerzas. Sin embargo, no estaba completamente curado y su cuerpo permanecía débil. Un día, mientras se aventuraba por la selva, escuchó un sonido extraño y doloroso. Con su escopeta en mano, siguió el ruido hasta encontrar una escena desgarradora en una tortuga gigante, tan grande como un sillón, yacía en el suelo. Había sido atacada por un tigre y estaba gravemente herida. Su cabeza y su cuello estaban lacerados y no podía moverse. El hombre, a pesar de su propia debilidad, sintió una profunda compasión por el animal. Sin dudarlo, se acercó con cautela y ahuyentó a los cuervos que se acercaban para picotear la herida. Con cuidado, limpió las heridas de la tortuga con hojas de yaguareté y le vendó el cuello con su camisa rasgada. Le dio de beber de su cantimplora y la cuidó durante varios días, sin importarle que su propia salud pudiera empeorar. La alimentó con trozos de carne que cazaba y la vigiló por las noches para protegerla de los depredadores. La tortuga, con sus ojos sabios y antiguos, lo miraba con una gratitud inmensa, como si comprendiera que aquel hombre le había salvado la vida. Al cabo de una semana, la tortuga, con las heridas cicatrizadas, pudo volver a caminar. Con la cola y la cabeza aún vendadas, se despidió del hombre con un lento cabeceo y regresó a su vida en la selva. El hombre, por su parte, se sentía feliz por haber salvado a su amiga, pero el esfuerzo que había hecho fue demasiado para su cuerpo debilitado. Apenas la tortuga se había marchado, la fiebre regresó con más fuerza que nunca. Su enfermedad lo consumió y, en cuestión de días, se encontró postrado en su cama, sin fuerzas para levantarse, con la garganta seca y la conciencia a punto de desvanecerse. En sus momentos de lucidez, pensaba que su único error había sido no haber ido a Buenos Aires antes, donde los médicos podrían haberlo curado. Pero ahora era demasiado tarde. La muerte lo esperaba en la soledad del monte. Mientras tanto, la tortuga, ya sana, recordó al hombre que le había salvado la vida. La gratitud se había anidado en su corazón. Sin dudarlo, regresó a la cabaña y al ver al hombre en un estado febril, supo que él la había salvado y que ahora era su turno de devolverle el favor. Entró a la cabaña y se puso al lado de la cama. Esperando, el hombre, en medio de su delirio, notó la presencia de la tortuga amiga. «Llegaste tarde», susurró. «Ya no puedo ir a Buenos Aires, no hay tiempo». La tortuga, con su mirada profunda, pareció entenderlo. En un acto de valentía y lealtad, se agachó y le dio a entender al hombre
que debía subirse a su lomo. Con una fuerza sobrehumana, el hombre se arrastró y se montó sobre el caparazón. La tortuga, con el hombre a cuestas, inició el viaje más largo de su vida. El viaje fue una odisea. La tortuga, con su paso lento pero incansable, caminaba día y noche. El hombre, débil y moribundo, apenas podía mantenerse aferrado a su caparazón. A los pocos días, la comida y el agua se terminaron. El sol de la mañana ardía sin piedad sobre ellos y, al anochecer, el frío calaba hasta los huesos. El hombre, con la fiebre cada vez más alta, desvariaba, pero la tortuga no se detenía. Un día, después de muchas horas sin agua, la tortuga se arrastró hasta una zona de pantanos y, con un esfuerzo increíble, se metió en el agua. El hombre bebió, refrescó su cuerpo y por un instante pareció mejorar. Cuando la tortuga no pudo más, se detuvo, exhausta. Por la noche, el hombre, en medio de su delirio, sintió un sabor delicioso en la boca. Abrió los ojos y vio a la tortuga, con la cabeza vendada, trayéndole un trozo de pan de un rancho que había encontrado en el camino. Los días se convirtieron en semanas. La tortuga seguía caminando, arrastrando su pesada carga, impulsada solo por la fuerza de su gratitud. Un día, llegó a una ciudad. Su caparazón, su carne, su cabeza, todo en ella estaba herido y desgastado por el largo viaje. En Buenos Aires, la gente, al ver a la tortuga gigante con un hombre moribundo en su lomo, quedó asombrada. Llamaron a la policía, que de inmediato se llevó al hombre a un hospital, donde los médicos pudieron atenderlo. La tortuga, agotada y casi muerta, fue llevada al zoológico. El hombre, después de varias semanas de cuidados, finalmente se curó. Su primera visita fue a la tortuga. La encontró en el zoológico, sola y triste. La abrazó y le prometió que nunca la olvidaría. El hombre, ahora completamente sano, no se olvidó de su amiga. Visitaba a la tortuga todos los días en el zoológico. El final de la historia es un hermoso recordatorio de que la gratitud, la amistad y la lealtad pueden mover montañas o, en este caso, cruzar un país entero para salvar una vida. Gracias por escuchar esta adaptación de La Tortuga Gigante. Si te gustó esta narración, suscríbete y comparte este video. Nos escuchamos en el próximo relato.